Amigos, amigas, bueno, hoy empiezo a la 1 menos 3 minutos porque digamos que lo que he salido a la calle por la mañana no ha sido como otras veces de mucho trote, ¿no? Sino más tranquilo. Quizá cuando termine de hacer este Pureta Today de hoy, pues salga y haga el recorrido este largo que hago todos los días, a ver si voy poniéndome en forma, ¿no? Que cuesta, bajar la tripa cuesta una barbaridad. Bueno, hay alguien que me dijo que quizás me comprara una faja, y me la pusiera y que al andar pues va sudando más y esa parte grasienta que tienes en el estómago pues se va reduciendo. Pero vamos, es complicado porque yo voy por la calle y veo mucha gente, no hombres solo, sino mujeres también, tripudas, ¿no? Y que muchas veces te dicen los médicos que no es por cuestión de comer mucho, ¿no? Sino porque tu organismo es así. Bueno, yo recuerdo a mi madre, que en gloria esté, que tenía una tripa bastante grande. Que tenía unas tripas bastante grandes y que vamos, que y se pegaba aquí unas palizas a trabajar dentro de la casa enorme, porque era de las mujeres de antes, ¿no? Que hacían de todo y sin que nadie les dijera que lo hicieran, ¿no? Porque ni mi padre la obligaba, ni los hijos, mi hermano y yo la obligábamos a nada, ¿no? Sino que ella era así porque aprendería de su madre y de su tiempo en el barrio El Cabo, ¿no? Siempre estar activa, ¿no? Es más, ella le controlaba los medicamentos a mi padre y sabía, tenía una cajita donde tenía cada pastilla que tenía que darle, y como mi padre tenía no sé cuántas enfermedades en el cuerpo, pues era una pastilla para cada enfermedad. Además mi padre era de estos hombres que le importaba todo, un rábano, ¿no? A lo mejor, bueno, muchas veces hay una pastilla para los gases que se llama Aerored, y yo creo que se tomaba un tubo diario, pues yo a cada momento iba a la farmacia a comprarle las pastillas, porque además eso no estaba recetado por un médico, ¿no? Sino que él se las tomaba, ¿no? Incluso, yo no sé, porque había unas pastillas también para dormir por las noches y solamente te puedes tomar una, ¿no? Pues yo no sé cuántas se tomaba él, ¿no? Porque yo veía el tubo y lo veía cada vez más vacío, ¿no? Y así todo, murió con 90 y tantos años, ¿no? O sea que ustedes imagínense la fuerza humana que tenía, ¿no? Porque es que realmente una persona como él, que desde pequeño siempre estuvo activo, luego dirigiendo los bares, metiéndole mano a la cocina, metiéndole la mano a la barra al bar, si hacía falta servir en una mesa, servía. Venía toda la gente más importante de aquí, de la cultura y de la política, a que fuera él el que les diera de comer. Venían los artistas de la península y todos le daba a él de comer. Por eso yo conocí a muchos artistas, ¿no? Artistas que me interesaban, como fue el caso, por ejemplo, de Enrique Guzmán, o el dúo dinámico, por ejemplo, sí. Pero habían otros, bueno, Juan y Junior también, cuando vinieron con Rocío Dúrcal a la Plaza Toros, ¿no? Y luego pues estaban aquellos, Carmen Sevilla, Valerio Lazaroff, no sé, empiezo a nombrar gente y bueno, y no acabo, ¿no? Y no acabo. Y luego también cuando empiezo a contar el tiempo en que él, desde el bar Atlántico, porque él se fue a la guerra cuando estaba en el bar alemán, fue a la guerra, claro, obligado, ¿no? Con 18 años
y trabajaba en el bar alemán allí de pinche, y le llegó la notificación, mire, preséntese, le dieron el arma, un traje, a regulares a África, y venga, detrás de la Legión para adelante. Es decir, que vamos, qué ideas políticas ni nada, que ese es el quid de la cuestión que yo siempre trato, ¿no? Porque la gente se veía obligada a estar en un bando o en el otro. No era porque quisieran estar, sino porque los obligaban a estar, porque tú no podías, porque entonces era un desertor. Como fue en los tiempos, no sé, la cantidad de gente que emigró para Venezuela, Argentina, México, para allá, se iban en cuanto podían, ¿no? O cuando se olían ya el asunto, ¿no? Y se perdieron en los barcos para allá, ¿no? Se iban, a veces, pues ya se sabe, ¿no? Se buscaba dinero entre la familia, le pagaban un tanto y los metían en un barco de estos piratas y se iba el barco para allá, ¿no? Así era la cosa, ¿no? Y allí en el bar Atlántico, bueno, en el bar alemán, después cuando vino de la guerra, que solamente vino con un poco de metralla metida aquí en la cara, que nunca se la llegó a quitar. Falleció con la metralla metida ahí dentro, ¿no? Y ni le dolía ni nada. Bueno, pues ahí en el bar Atlántico, después ya cuando llegó, ya el bar era de don Ricardo Hodgson Lecuona y era muy amigo de mi padre. Además confiaba mucho en él, ¿no? Sabía que era un experto en gastronomía, que hacía cosas que realmente nadie hacía. Y le dio el cargo de encargado del bar. Y ahí, como encargado del bar, una persona que no había estado en colegio ni nada, sino por su cuenta él aprendió, hombre, con un montón de faltas de ortografía, ¿no? Por eso él me decía, mira Paco, escríbeme esto que se lo tengo que mandar a no sé quién. Y yo le escribía como si fuera él, yo escribía el texto como si fuera él el que lo escribía, ¿no? Porque él me contaba cosas y yo iba reproduciéndolas según él me contaba, ¿no? Y las escribía a mi manera, ¿no? Y entonces, claro, como mi madre había estado en el instituto de la calle Enrique Wolson y la profesora de gramática le había dicho a mi madre, mire, su hijo, si sigue en esto puede llegar a ser un gran escritor, puede llegar a escribir lo que quiera, novelas o lo que sea. Bueno, pero bueno, entonces eso sirvió para darme un trabajo extra, ¿no? Postales de Navidad, cartas a las personas con las que viajaban, no de sola gente, de la gente que iba de aquí de Tenerife para allá, ¿no? Sí, o de Las Palmas o de La Gomera, donde fuera, de la tercera edad de la asociación, sino con las que se relacionaban de la península, ¿no? Y tenía que mandarle, pues yo qué sé, incluso al mesón segoviano. Pues claro, mi padre metido dentro del mundo de la comida, pues lógicamente lo que le apetecía era ir a esos lugares y ver cómo se hacían las cosas, ¿no? Y claro, ahí en el bar Atlántico, pues yo un menudo, pues me llevaba a mi padre y me sentaba en un taburete alto que estaba al lado de la caja registradora, y a mi espalda había una nevera de las de entonces, esas en las que se metía la barra de hielo, porque no eran neveras como después que fue el plan Marshall y empezó a llegar cosas más avanzadas, que son las que hoy utilizamos todos, ¿no? Y las nuevas generaciones, pues es lo que se han encontrado, estas facilidades que no teníamos nosotros cuando pequeños. Pero bueno, por allí, pues claro, cuando venía un personaje importante, y venían todos, la mayoría, venían todos en barco, en transatlánticos de aquella época, ¿no? Que tenían, me acuerdo que aquellos transatlánticos tenían dos chimeneas, ¿no? No una sola, sino dos chimeneas. Y
Y claro, mi padre empezaba a relacionarse con políticos, bueno, primeramente con capitanes de barco, después con políticos, ¿no? Y luego con artistas de todo tipo, ¿no? Dueños de circos, representantes de variedades. Aquello, el bar Atlántico era la terraza, eso era un lleno total de gente foránea, ¿no? Que venía, ya digo, venían los transatlánticos, se bajaban y ¡pum! Iban al bar Atlántico o al kiosco Alameda, donde don Juan Caro era el que tenía la concesión y Rafael era el sobrino, era algo familiar de él, creo, no sé, no lo recuerdo bien. Era amigo de mi padre y fue mi padrino de bautismo, ¿no? Y por eso yo, el día de Reyes, porque mi padre tenía que haber nacido en Cataluña, porque era más agarrado que un pasamanos, ¿no? En las cosas de gastos de la casa era un agarrado. Sin embargo, le encantaban todos los medios técnicos, porque tenía emisora de radio, tenía televisiones pequeñas de diferentes tamaños, tenía de todo, auriculares y de todo. El tiempo último de su vida, eso se lo pasó encima de la tabla esa que tenía en las camas en la parte trasera, la tenía pegada a un lateral y la cama debajo. Y entonces en esa base tenía, bueno, una sucesión de radios, transistores y de tal, impresionante. Estaba enterado de todo lo que sucedía en el mundo. Y luego, como yo monté el Canal Plus, tenía el Canal Plus, entonces esas madrugadas cuando ponían las películas X, bueno, eso como estaba medio sordo ya, las ponía a todo volumen y creo que el barrio se enteraba de todo. Tremendo. Pero bueno, en ese tiempo, pues claro, yo pequeño, allí había un camarero, Pepito, no me acuerdo sus apellidos, que estaba casado con Nena, su señora, que era amiga de mi madre, y cuando existía el carnaval, el auténtico carnaval, que decían que no, que en dictadura no había, eso es mentira total, mentira total. Carnaval existió en dictadura, sí, de una forma diferente, pero existió. Y existían bailes en las sociedades, y yo salía disfrazado. Salía con Rosa Aguiar Sirven, ¿no? Ella, por ejemplo, iba de dama antigua, ¿no? De la corte y tal. Y yo de vestido de sheriff o de pirata. Y están esas fotos por ahí. O sea que eso está ahí presente, ¿no? Yo con 6, 7, 8, 9 años. Bueno, sí, con 9 años también, que fue cuando conocí yo la música rock, gracias a esos contactos de mi padre, ¿no? Con los capitanes de barco, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, allí, pues yo estuve, bueno, yo era un ignorante, yo no sabía nada, ¿no? Yo no sabía con quién estaba hablando, pero estaba hablando con Onassis, y estaba hablando con Churchill y con Jacqueline Onassis, y hablé con María Callas, y empecé, ¿no? Claro, empecé a crecer, y ya con un poco más de edad, antes de irme a Sevilla, a la Universidad Laboral, pues pude estar con Gila, con Lola Flores, con un montón de gente. Además, como mi tío Efrén Crisólogo Hernández Pérez se casó con una hermana de mi madre, que aún, gracias a Dios, vive, pues es la única tía que tengo, porque todos los demás tíos, tanto por parte de mi madre como de mi padre, han fallecido todos. Y entonces, digamos que ella se casó con este hombre, con Efrén, que es con los que tuvieron sus hijos, ¿no? Y con él, pues yo pues me gozaba una cantidad de actos a los que él iba a tocar, ya fuera en solitario, porque daba conciertos en solitario, y también tocaba con la Nica en Randy. Estuve un tiempo tocando con la Nica en Randy, con la orquesta, y claro, yo iba al Teatro Guimerá y allí pues veía grandes actuaciones dirigidas a la música por don Rafael Ibarbia, que era el director
de la televisión española, que ya en esa época ya la televisión estaba aquí en Tenerife. Porque yo la primera vez que vi la televisión la vi en Cádiz, la vi en un escaparate. Para mí aquello fue sorprendente ver la televisión. Tenía yo 13 años. ¿Sí? Cuando vi la televisión por primera vez tenía 13 años. O sea que si en el 55 tenía 9, 56 10, 57 11, 58, en el año 59 que tenía 13 años. Fue cuando yo vi por primera vez la televisión y además fue curioso, ¿no? Porque era la época en que la policía perseguía a las prostitutas, ¿no? Y detrás de donde había sido el gobierno de España, en la República, estaba allí el palacete ese, y detrás del palacete estaba una sala que se llamaba Playboy. Y allí era una sala de alterne. Pero yo que estaba viendo allí en el escaparate de la televisión, de repente veo que viene la policía montada a caballo y las chicas corriendo por aquella calle, ¿no? Toda aquella plaza que iba a parar al muelle de Cádiz, ¿no? Al muelle de Cádiz. Y entonces, bueno, eso son cosas que son inolvidables, ¿no? Cuando uno vive esas cosas, eso son inolvidables. Y claro, esa fue la primera vez. Y yo no conocía en Cádiz a nadie. Incluso pues venía gente de Las Palmas, ¿no? En el barco venía, como venía gente de Tenerife que tampoco la conocía de nada. Era gente que había aprobado la beca como yo y que nos mandaron a Sevilla, a la Universidad Laboral. Y entonces pues el trayecto era Tenerife-Las Palmas, Las Palmas-Cádiz, Cádiz por Sanlúcar de Barrameda, entrábamos en Sevilla por el Guadalquivir y de allí como ellos decían, al bus, al transporte que nosotros aquí lo llamamos guagua. Bueno, pues bien, pues con la guagua pues para la universidad, para Sevilla. Y entonces fue cuando yo empecé, digamos, a perder bastantes contactos, por lo que realmente aquí yo me movía, ¿no? Hasta cumplir esos 13 años, ¿no? Siempre estaba activo con el tema de la música rock en especial, porque ya digo que con 9 años en el año 55, con esa amistad que tenía mi padre con los capitanes de barco, pues en el Teatro Guimerá hubo una confraternidad entre el barco, que por ahí ya está la foto, ¿no? Que además existe una cosa curiosa, ¿no? Y que ya la he contado varias veces, y es que como yo oía tanta música rock que me traía José Guillermo Rodríguez Acosta, que tenía el hermano Eladio trabajando de camarero en Inglaterra, pues le mandaba los discos para acá, y mi madre, a espaldas de mi padre, me compró un tocadiscos de Paz, que tenía en la tapa, tú la levantabas y era un altavoz, ¿no? Y entonces, como mi madre sabía que mi gran afición era la música y que yo lo que quería era estudiar en el conservatorio, pero mi padre dijo que eso era nada más que de maricas, que eso no servía para nada, eso de músico y tal, eso era de vagabundos, ¿no? Y que tenía que estudiar algo que realmente me diera beneficios, ¿no? Trabajar en un banco, de funcionario en el ayuntamiento, donde fuera, ¿no? O administrativo en una empresa, o sea, algo de ese tipo, pero que la música fuera. Eso solamente para escuchar, nada más. Y entonces, pues claro, mi madre a sus espaldas me compró el tocadiscos en Machuca, que era una empresa que estaba en la calle La Rosa y se dedicaban a vender a plazos. Y lo llamaban Los Perreros. Y cada semana venía y mi madre le daba una pequeña porción de dinero para pagar el tocadisco. Y yo con ese tocadisco pues empecé a escuchar
las canciones que me traía José Guillermo Rodríguez Acosta, que la primera de todas fue la de Fat Domino. Y después, a partir de ahí, ya empecé a escuchar a Jerry Lee Lewis, empecé a escuchar a un montón de gente, ¿no? Sí. Inglesa, americana, de color, blanco. Y como escuchaba eso tanto, se me iban quedando las pronunciaciones, ¿no? Y a veces, pues me iba a Música y Labores, que era, digamos, una tienda que estaba en la calle Suárez Guerra, y allí el hombre que era, pero un enano, de verdad, yo nunca había visto un enano, vamos, ni en el circo cuando había estado, no lo vi, ¿no? Pero este señor es que era enano, de verdad, pues casi no llegaba a la altura del mostrador, y vendía cancioneros. Y yo iba allí y además también vendía sellos, porque yo era un aficionado a la filatélica, ¿no? Tremendo, ¿no? Tenía sellos de todos lados, de todas partes. Y cromos de futbolistas, ya no quiero ni contar, ¿no? Todo de cromos de futbolistas tenía de todo. Bueno, pues yo iba allí y compraba los cancioneros. Y entonces veía las letras en inglés y como no sabía lo que significaban, pero oía las pronunciaciones de los cantantes, me compré un diccionario que debe andar por ahí todavía, un diccionario donde yo buscaba las palabras y entonces empezaba a hilar una palabra con la otra. No, empezaba. Claro, y empecé por saber decir ok, goodbye, hello, ¿no? Blue, yellow, o sea, empecé a palabritas. Y claro, hilar una conversación era muy distinto, ¿no? Y sobre todo cuando te hablaban los americanos o te hablaban los ingleses, porque tienen una forma de hablar un poco diferenciada, ¿no? Y entonces, claro, esta gente, ya digo, toda esta gente importante política o artística, ¿no? A pesar de que María Callas era italiana, creo que era italiana, esta cantante súper de canción de ópera, me hablaba en inglés. Y yo le contestaba. ¿Sí? Le respondía, no sé si de una manera perfecta, no creo, pero le contestaba. Y yo le entendía lo que me estaba diciendo. Le entendía. Me tocaban así el pelo, ¿no? Me tocaban el pelo y me decían que era un chico guapo y que, vamos, que era fantástico, que me encantara la música, ¿no? Me decían muchas cosas, ¿no? Incluso los políticos, ¿no? Como nazis o Churchill y toda esta gente, me decían, ¿no? Me decían que yo podía tener un espíritu para que cuando creciera podía ser como ellos, ¿no? Dedicarme a asuntos políticos, que eso me recuerda a lo que ya he contado del señor Arencibia de Torres, cuando me traía desde la primera batería de Costa Almeida, ¿no? Y me venía diciendo que yo tenía que ser como mi tío Francisco Umpierres Reyes, ¿no? Hermano de mi madre, el hermano mayor, ¿no? Porque mi madre era la segunda y mi tío era el primero que había nacido de mis abuelos maternos, ¿no? Y nacieron los dos en Fuerteventura, ya lo dije, ¿no? Que de ahí es donde viene el apellido Umpierres, ¿no? Que es un apellido francés que es Dumpierre. Y claro, el escribidor le quitó la D y nos quedamos con Umpierres, ¿no? Aunque los escribidores que sí escribieron Dumpierre, pues se quedó como Dumpierre. Como después hubo una transformación también ahí de Gutiérrez, que esa ya puede ser otro escribidor que llegó y dijo ni la D ni nada, la G de garganta para adentro. Sí. Pues bueno, digamos que mi familia vino para acá, se afincó en la calle San Carlos, en el barrio El Cabo,
Y claro, yo, como ya he comentado muchas veces, ¿no? Yo no conocí a mi abuela porque murió un año antes de que mi padre se casara con mi madre. Y vivían los dos en la misma calle. Y separados, pues, de una casa a la otra, separados por un tabique, ¿no? Una cosa, fue rápido el asunto. Y mi madre, como estaba de dependienta de la venta de mi abuelo, pues él iba, y como era lo clásico de los enamoramientos de la época, ¿no? Y era él delante del mostrador, ella detrás del mostrador, y cuando me imagino que mi abuelo se despistaba, a lo mejor se agarraban las manos, ¿no? Digo yo, por lo menos se agarraban las manos, que eso ya era una cosa importante, ¿no? En las familias de esa época, ¿no? Y claro, como las madres tampoco explicaban a las hijas cómo era el tema del sexo ni nada, pues yo me imagino, ¿no? Me imagino porque una vecina que tenía aquí debajo dice que ella hacía el amor con la luz apagada, que su marido nunca la vio desnuda. ¿Sí? Y tuvieron un hijo. Y tuvieron un hijo. Y yo digo, pero y empiezas a pensar ahora en todo eso y te quedas alucinando, ¿no? Te quedas totalmente alucinando, ¿no? De los cambios tan bruscos, ¿no? Que han habido no en demasiado tiempo. No en demasiado tiempo. Porque al fin y al cabo, sí, la dictadura duró 40 o 40 y tantos años, ¿no? Pero claro, los que nacimos, digamos, en el año 46, del 36 al 46, ya tiene usted que descontar 10 años, ¿no? Y los que nacieron más después del 46, en el 50 o tal, pues ya tiene usted que descontar 14 o 15 años, ¿no? Con lo cual las cosas habían avanzado un poco más. Había llegado, por ejemplo, en el 46, me acuerdo, por esa relación que tenía mi padre en el bar, tenía pues una relación muy grande con cambulloneros, que la mayoría eran o del barrio El Toscal o eran de los Llanos, ¿no? Y uno de esos dos sitios vivían en esos sitios. Y claro, mi padre aparecía aquí con unas latas así metálicas, ¿no? Llenas de carne de ave o foie gras. Sí, venía con eso. Y aparte, un día le dijeron, mire, hay un inglés que acaba de inventar. No era un invento, era un descubrimiento, porque él no inventó, sino descubrió por casualidad el tema, que fue el doctor Fleming, ¿no? La penicilina, ¿sí? Y entonces le dijo a mi padre, mire, esto, cualquier herida, una infección que usted tenga, un dolor de garganta, las amígdalas, esto se lo quita. Y mi padre trajo para acá lo que le dio. Y tenían que ser inyectables, ¿no? Porque el bote venía con una cosa, digamos, de color rosado en la parte de arriba y había que meter la aguja allí y extraer, ¿no? el líquido. Y eso empezó a salvar una cantidad de vidas, no solo en Canarias, ¿no? Sino en el mundo. Increíble lo que hizo el doctor Fleming. Y eso que tuvo el doctor Fleming, según empieza usted a leer la historia, se va dando cuenta de la cantidad de soquetes que hay en el mundo, ¿no? Que como tienen estudios, pues todos lo quieren poner en contra, quieren hacer todo lo contrario. Y le decían al doctor Fleming que eso nada, que eso no, eso nada de nada. Nada de nada fue que después unos señores en Estados Unidos empezaron también a hacer el asunto y eso se convirtió después en estreptomicina y en la cantidad de enfermedades que esa penicilina descubierta por el doctor Fleming ha hecho que la gente viva más años, ¿no? Viva mucho más años y se curen de enfermedades que no tenían cura en aquel momento, ¿no? Y
recuerdo, por nombrar al doctor Fleming, la anécdota que siempre tengo en mi cabeza, nunca se va, y es que el doctor Fleming fue invitado por las autoridades españolas en dictadura, fue invitado y llegó a Madrid en un vuelo que llegó a la par con otro vuelo que venía de México, y en el que venía el doctor Fleming, que venía de Inglaterra, el otro venía de México, venía Jorge Negrete, y venía a España a rodar una película con Carmen Sevilla. Carmen Sevilla en aquella época, eso era un bombón de mujer, ¿no? Guapísima. Como Sara Montiel y tal, que son las artistas que se fueron a Hollywood a trabajar, ¿sí? Con los mejores actores que habían en aquella época norteamericanos, ¿no? Bueno, pues al doctor Fleming lo recibieron 4 personas y a Jorge Negrete eran toneladas de mujeres diciéndole de todo, de todo. Incluso Jorge Negrete comentó, dice, es que no hay hombres en España. ¿Sí? Es una frase que corrió como la pólvora. ¿Cierto? ¿Sí? Es que no hay hombres en España, dijo. ¿Sí? Famosísima la frase de Jorge Negrete. Y lo del doctor Fleming, vergonzoso, que solamente 4 personas fueran a recibirlo, y toda la gente que debería estar agradecida, más que agradecida, que están viviendo gracias a ese señor, ni idea, ni idea. ¿Qué es lo que suele pasar con la cultura y la cultura, ¿no? Lo que suele pasar con la televisión, con la cultura y la cultura. Claro. Y cuando sale un potencial, salvo, digamos que en Estados Unidos por el racismo no se le dio la importancia que tenían aquellos señores de color que fueron los inventores de la mejor música moderna, después del tango, del cha-cha-cha, todo eso que era casi castellano y llevado a América, sobre todo a Cuba, ¿no? Sobre todo a Cuba, y después países como, digo, ¿no? Como Paraguay, con el arpa de trío, Venezuela, con el joropo, las maracas y tal. Todo eso es prácticamente casi castellano. ¿Sí? Como nosotros aquí en Canarias prácticamente es todo castellano. Aquí poca cosa tenemos propia, todo castellano. Algunos inventos así, pero dentro de lo castellano. Fuera de lo castellano, nada. Nada. Se dice que lo de Doña Valentina y tal, pero nada. Eso, Doña Valentina, ¿de dónde sacó eso? ¿Fue motu propio o fue algo que escuchó y luego ella repitió? O sea, plagio. Como suele suceder con estas canciones modernas canarias, ¿no? Que yo, bueno, hay un amigo mío que me puso una cinta cassette y algunas de las canciones que hoy están sonando por ahí ya las hacía el señor Verdi, por ejemplo, ¿no? En música clásica, ¿no? Las hacía. Y usted las escucha, ¿no? Y dice, oiga, por cierto, este señor o esta señora, la que fuera, lo escuchó, se le quedó en la oreja como a George Harrison, que iba en un avión, y por eso lo demandaron. Lo demandaron unos señores de color que habían hecho la canción y le dijeron, oiga, que esa canción es nuestra. Y George Harrison lo reconoció y pagó. Sin ningún problema. Claro, también era George Harrison. Y estos señores de color sabían que George Harrison estaba forrado, ¿no? De pasta, ¿no? Y por eso demandaron, ¿no?
porque si no, ¿no? Si es una persona como yo, no le sacan a uno ni los calzoncillos, pero bueno, así funcionaba la cosa, ¿no? Y siguiendo con lo que estaba empezando, ¿no? Empieza a transcurrir el tiempo, yo estudio en Sevilla, que era, digamos, una universidad que se había preparado en la dictadura para que usted tuviera una profesión, para que usted se hiciera un profesional de un, digamos, de algo en especial, carpintero, tapizador, fontanero, electricista, dibujante y tal, y luego poder, con esos estudios base, estudiar una carrera superior, ¿no? Pero claro, cuando yo llegué a aquella universidad y empiezan a comerme, a lavarme el cerebro con lo religioso, yo me dije, bueno, en primer lugar me lo merecía, porque aquí, pues, hice lo que me dio la gana, era un golfillo, ¿no? Hice lo que me dio la gana, bueno, no había quien me ganara al futbolín y así me pasé, pues, todo un curso completo. Ya digo que en todas las asignaturas no me ponían suspendido, sino no presentado, porque si no es por mi madre que va al instituto y empieza a preguntar y le dicen, no, es que su hijo ya ni figura aquí en la lista, ni se hubieran enterado, y fue por un señor que dio el chivatazo que me vio jugando al futbolín, ahí en Las Mimosas, que era donde estaba el lugar, el recreativo, ¿no? Donde iba, que eran dos hermanos, medios así, ¿no? Y tenían futbolines, billarines y tal. Y un día, como ya conté, me llegó uno de allí, que no sabía ni quién era, y me dijo, te apuesto un partido aquí al futbolín. Y le digo, mira, yo es que no tengo dinero. Dice, bueno, yo pongo, y creo que era una peseta, ¿no? Metió tal. Dice, te voy a dar una cuerada que te vas a enterar. Y bueno, seguro que me la das porque yo no he jugado nunca esto. Pues nada, empiezo a jugar y la cuerada quien se la di fui yo a él. Y no se lo creía. Entonces llegó, dice, no se podía quedar con la derrota, ¿no? Que va. Imposible que yo le diera una cuerada a un tío que tenía práctica en el asunto. Vuelvo a meter otra peseta y le vuelvo a dar una cuerada. Y meto otra peseta y otra cuerada. Y claro, y se empieza a remolinar gente alrededor del futbolín, mucho, ¿no? Viendo que aquel señor, que parece, aquel joven, le ganaba a todo el mundo y yo le empezaba a ganar por cuerada, pues empezó alrededor del futbolín gente. Y esa gente dijo, quiero jugar contra ti. Claro, yo era un pibe, ¿no? Era un pibe, imagínate tú que yo me fui con 13 años a Sevilla, ¿no? Imagínate la edad que tenía. Podría tener 11 años, o 12, no me acuerdo bien. 11 o 12 años, más bien 12. Y empiezan a jugar contra mí y pam, me paso toda la mañana ganando partidos, no me ganaba nadie. Claro, aquello me empezó a entusiasmar de tal manera que no iba a clase. Y todos los días cogía, dejaba los libros ahí debajo del futbolín y a jugar. Y un día, otro día, y claro, me llegaba y decían, mira, que ya fueron los exámenes. Ya fueron los exámenes. Y te daban un boletín así chiquitito que te tenía que firmar tu madre o tu padre como que tú te habías examinado y tenías las notas de cada mes, ¿no? Y yo llegaba con mi mano, ¿no? Y me inventaba una forma de poner, y todas me las aprobaba yo me las aprobaba. Y le falsificaba la firma de mi madre o de mi padre y iba y entregaba el boletín. Hasta que se dieron cuenta del asunto, y este señor que me vio jugando ahí al futbolín se lo dijo a mi padre
Mi padre se lo dijo a mi madre fue al instituto, le dijeron, mire, pero si él ya ni aquí en la lista, es que no viene nunca a clase. Es una pena de chico porque es un chico que sabe, ¿no? Pero que aquí no, nada, ni se le conoce. Pues entonces mi padre habló con don Ricardo Hodgson Lecuona, que era el jefe provincial del movimiento y además era presidente del Club Deportivo Tenerife, y le dijo a mi padre, pues mire, que su hijo venga el día tal. Y el día tal fui, y eran las oficinas de donde él tenía la jefatura, estaba encima del bar, del que fue primero Bella Nápoli, después Cuatro Naciones, después Corinto, ¿no? Y yo fui allí, y allí me encontré con varias personas más, ¿no? Con varios chicos jóvenes como yo, ¿no? Allí. Y me senté en la silla. Bueno, sí, yo soy el hijo de don Agustín Dorta González y tal. Dice don Ricardo, sí, siéntate ahí. Me senté, me dio un papel folio y me dijo, a ver, ¿dónde queda Motril? Y yo me acordaba que Motril estaba en Granada. Me acordaba, no sé por qué, pero me acordaba. Puse Granada. Después me puso allí una suma, una resta y una división. Suma, resta y división. Bueno, sumar, restar y dividir era una cosa que no tenía para mí ningún problema, porque en casa de doña Carmita, aquí en la calle Santiago, ella me había enseñado y yo me lo había aprendido de carretilla, sabía sumar hasta incluso de memoria, ¿no? Decía 16 y 12, 28. Sí. 28 menos 14, pues le daba le daba el resultado hasta de memoria. ¿Sí? Se me quedaba. ¿Sí? Y en gramática era una cosa que yo mismo no me daba, o sea, yo no me daba cuenta, pero la gente me decía, pero bueno, pero si tú, pero ¿cómo escribes tú estas cosas? Y me montaba unas poesías generalmente de amor para las chicas del barrio, ¿no? Tenía una, digamos, dentro de lo que era la órbita del barrio, ¿no? De contar con la gente del barrio, pues la gente quería estar conmigo, ¿no? Y tanto fue así que un día una de las chicas que vivía en la calle Santiago, de nombre Silvia, vivía aquí, al doblar la esquina de la calle Santiago, vivía. Me vino el chico que parece que le gustaba, que se llamaba Toñín, y creo que falleció, porque la última vez que lo vi también con Gabriel, que también falleció, que tenía la joyería. Y estaba el hombre hecho polvo porque la hija había fallecido debajo del barco que él tenía en el mar, ahogada. Una niña pequeña, ¿no? Pero era un gran joyero, ¿no? Y por no sé, me acabo, ayer, no, hace 3 días, en Ágora me acabo de encontrar con su exmujer, ¿sí? Con su exmujer, que también está recogiendo productos en Ágora, ¿no? Y me la encontré y le recordé el asunto, que fue ella la que me dijo que Gabriel había fallecido, y esa chica, recuerdo que fue una de las mejores jugadoras que habían aquí en Tenerife de balonmano. Yo la veía jugar en la ciudad juvenil al balonmano. Yo iba allí a jugar a baloncesto. Era lo que más jugaba, era baloncesto, porque ya el fútbol lo practicaba yo en los carriles o en el García Morato, en el campo de Liberia, jugaba yo allí, ¿no? Pero donde más jugaba era en los carriles, que ahí fue, a partir de ahí fue cuando ya empecé, no de manera, no lo voy a llamar profesional, ¿no? Un niño profesional, ¿no? Pero sí jugando ya partidos infantiles, ¿no? Contra, no sé, el Laurel y, no sé, no me acuerdo los nombres de los equipos infantiles que había, ¿no? Que eran muchos, y jugábamos en el campo en Pelayo.
que ahí también ya les he contado la otra historia, ¿no? De ese hombre que se puso, bueno, no fue una vez, fueron varias veces, pero bueno, la que más recuerdo es cuando se puso al lado de la soga aquella y dice, eres más malo que el hambre, mira tú pasas de la edad, tienes las patas peludas. Porque claro, yo tuve una cosa que era que desde los 10, 11 años me empezó por la parte trasera de los muslos a salir pelos y pelos y claro, tenía las piernas peludas, como decía el hombre, ¿no? Pero la cuestión era que él quería que jugara al hijo y no que me pusieran a mí, ¿no? Y por eso se metía conmigo. Hombre, nunca me pegó ni nada de eso, ¿no? Pero sí que iba al entrenador, a Sanfiel, ¿no? Iba allí y le montaba un pollo y le dio, creo que un día le dio un cabezazo y todo. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda. Pues bueno, la cuestión es que por dónde iba, a ver si me acuerdo, porque son tantas las historias que se van mezclando de uno de pibito, ¿no? Y que bueno, pues cuando yo regresé de la universidad, ya con el título ya en la mano, pues entonces aquí entré en Electrovilar, en aquel Pilar, entré en Electrovilar y entonces cuando entro en Electrovilar me dan para una obra que se está haciendo en la calle Suárez Guerra, que ya hay pues un edificio, ¿no? Pero el edificio estaba en construcción. Y entonces fui allí y nada, yo cogí y estaba el plano encima de la mesa de dibujo, ¿no? Y yo cogí pues con un lápiz, no bolígrafo, sino con un lápiz, y empecé a trazar, digamos, las líneas de los enchufes, doble conexión, doble conmutación y tal. Y había un señor allí, pues yo qué sé, podía tener, yo qué sé, yo tenía cuando salí de la universidad, tenía 20 años, o 19, 20, 19 años, 20 o 21, no sé, porque es que nada más salí de la universidad, fue, antes de yo meterme a trabajar, fue que tuve que hacer el servicio militar, claro. Ahora que recuerdo, primero fue el servicio militar y después del servicio militar fue cuando entré a trabajar en Electrovilar. Bien. Y entonces había un señor que yo podía tener ya los 21 para los 22 años, ¿no? Y era un señor pues que podía tener ya 40, no sé. Y se me queda mirando y me dice, mire, deje usted eso, que eso lo hago yo. Con menos cable, menos enchufe y menos de todo. Que fue cuando me di cuenta de que una cosa es la teórica y otra cosa es la práctica, ¿no? Tenía que aprender mucho. Es que prácticamente estaba en la luna. Sí. Aquel señor sabía lo que tenía que hacer. Era un experto. Y a lo mejor no tenía ni estudio, sino simplemente era un experto electricista, ¿no? Y entonces yo, dándome cuenta del asunto, le dije a mi padre, mira, yo no sé qué hacer porque realmente ya sabes que lo mío es la música. A mí me interesa. Y yo, mi padre, ¿qué música ni nada? De eso nada. Si te metes en la música, puerta y adiós. Fue lo que me dijo. O te vienes a trabajar conmigo al bar, de camarero o de barman. Digo yo, sobre todo como yo, que amo los bares, los amo en una barbaridad. Después de lo que viví de pequeño, viendo las cosas que pasaban allí, dije yo, aquí ni loco. Total, que cuando yo le dije eso, parece que él, como tenía amistad con don Juan Díaz, que ya falleció, don Juan Díaz, que era un aficionado al Tenerife de estos, pero fanático, y además se volvía agresivo en la grada. Era una cosa increíble, ¿no?
se metía con Pepe López, lo llamaba de todo, y a los árbitros y a los jugadores los insultaba a todo el mundo. Eso sí, cuando el Tenerife iba perdiendo, cuando iba ganando, ya lo único que hacía era meterse con el entrenador que estaba, se iba hasta allí, hasta donde estaba el asiento del entrenador, y le decía, quita a este y pon al otro. Hacía el de entrenador, ¿no? A mí era, y después fuera de lo que era el fútbol, era una extraordinaria persona. Y me apreciaba a mí una barbaridad. Tanto fue así, que ya lo conté, ¿no?, que me dio el trabajo a través de mi padre en Grundy, que fue donde yo pues empecé a conocer a fondo y me constituí en un técnico que aprendí a arreglar radios, televisores, magnetofones, radiogramolas. Eso lo aprendí, pero en un momento. Bueno, Ildefonso Altamirano se quedaba asombrado, ¿no? Me decía, pero ¿con qué velocidad has hecho esto? Y después estaba allí Pepe Medina, que hace mucho tiempo que no sé nada de él. La última vez que lo vi fue en la plaza que está fuera del mercado Nuestra Señora de África, allí con un coche de esos moderno, de esos chiquititos, de esos, conducción. Y claro, me hice muy bueno. Con Pepe Medina fue fabuloso trabajar con él. Ya digo que cuando llegó la televisión aquí, cuando llegó la televisión a las islas, pues con él, no solo en Santa Cruz, digamos que a nivel isla, yo creo que fuimos casi él y yo, más él que yo, porque él sabía más que yo. Más del 90% de antenas que se montaron en Tenerife las montamos nosotros dos. Y yo, que soy una persona que padezco de vértigo, yo cuando me subía a aquellos edificios altos, aquellas azoteas que tenían el hueco en el medio y había que poner la antena casi en el hueco, que se veía el patio ahí abajo, me hacía la cabeza así. Pero no de mareo, sino de que el vértigo ese que te da a la altura, ¿no? Es una cosa tremenda. Y de eso tengo una anécdota mucho más adelante con el grupo Asfalto, que vino de Madrid a tocar a Tenerife, y trabajé yo con ellos, ¿sí? Y además yo me metí en la furgoneta que ellos traían y los llevé al Teide, ¿no? Y cuando llegamos al Teide, como estaba el teleférico, ellos querían subir al pico y querían que yo fuera con ellos, y le dije, no, yo ahí arriba no me subo, yo me quedo aquí, que hay un bar aquí debajo, me quedo aquí abajo esperándolo. Pero dio la casualidad de que el teleférico ese día estaba averiado y no funcionaba, pero aunque hubiera funcionado, no hubiera subido en absoluto. Ya digo, yo incluso cuando viví en la calle San Francisco Javier, que fui yo el que me monté la antena del televisor, o aquí en esta misma casa que puse yo cuando puse Canal Plus, que me mudé de la calle Felipe Pedrel, me mudé aquí, ¿no?, a esta parte de aquí, ya, cuando mis padres estaban enfermos. Yo en esa azotea pequeñita que no tiene barandilla para el lado de la casa de al lado, bueno, yo estaba temblando, ¿no? Temblando. Yo, bueno, me arrimé a ir y no sé ni cómo hice las cosas, ¿no? Y luego, claro, cuando subí y bajé por aquella escalera, bajé y subí y bajé en el aire, ¿no? Ese que siempre he padecido de vértigo, ¿no? Y sobre todo recuerdo cuando le montamos al señor Palazón ahí en los lavaderos, en la esquina que tenía la casa enfrente del Hotel Mensei. Bueno, era una de las casas, no sé si era de 3 pisos tenía, no me acuerdo. Lo que sé es que tenía un patio profundo, y me dijo Pepe Medina, dice, mira, coge que vamos a poner aquí un apoyo en el borde del patio, en la parte de arriba. Yo cogí aquello y me fui allí, y cuando yo dije
Bueno, yo lo pongo a bolillo porque esto de mirar para abajo, de esto ni hablar. Allí clavé yo el cable, ¿no? Lo clavé sin mirar para abajo. Y en cuanto estuvo tenso ya, ¡pum! ¡Buah! Me separé de allí. Y entonces, claro, existía una cosa y era que usted ponía la antena, pero después había que orientarla. Había que orientarla porque, claro, el televisor abajo, pues le salían rayas, le salía pum, pim, pam, pam, le hacían ahí una serie de dibujos y lógicamente tenías que orientarla para que entrara fija, ¿no? Era un jaleo, había que orientarla hacia donde estaba la antena principal, que estaba en Izaña, ¿no? Y a veces, pues claro, las casas tenían el problema de que a lo mejor había una casa más alta que la otra y solamente podías coger la imagen de rebote, no que te entrara fija como hoy que te viene el satélite y no tienes problema, ¿no? Porque te viene desde el cielo, ¿no? Pero claro, aquí en este caso era un problema. Yo, por ejemplo, aquí con Canal Plus, pues al principio al orientarla era un follón. Había que orientarla hacia arriba, ¿no? Hasta que lo logré. Y entonces ahí quedó perfecta, ¿no? Quedó perfecta. Y ya yo podía ver, incluso con Canal Plus, veía yo muchas televisiones alemanas, sobre todo. Veía muchas televisiones alemanas, que eso fue uno de las digamos, de las ganas que me entraron, ¿no? De viajar a Europa. Y como habían en ese tiempo, es como el otro día cuando vi en la fachada de ahí, en la avenida de Anaga, ¿no? Para ir para San Andrés, ahí en el edificio ese que está casi al lado de donde está el centro de salud, ¿no? Un cartel que ponía viajes a Madrid o de Madrid a Tenerife de 15 euros, o sea que entre 15 o 19 euros puedes viajar a Madrid, o sea que a través de Iberia Express. Y yo dije, bueno, pues en aquella época costaba 10.000 pesetas ir a Londres en vuelo nocturno, sin parada en Madrid, sino vuelo directo. Y así fue como hice yo mi primer vuelo directo. El segundo, no. El segundo no. El segundo lo hice a Madrid y después de Madrid bajé a Sevilla. Bajé a Sevilla a ver la universidad, que ya estaba en época de, creo que ya de derribarla y de montar una ciudad deportiva o algo así. Y después me fui a Cádiz, pero ya en Cádiz, como yo había tenido ahí una relación con una chica, pero las cosas de imbécil, de joven, pues corté una relación que era muy bonita, ¿no? Y claro, no sabía ya a quién dirigirme. Y entonces lo que dije, digo, bueno, pues mira, me cojo un coche de alquiler y me voy a dar el tour. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. Sí. Me fui hasta Barcelona. Y después de Barcelona, a ver cómo fue, es que es un rollo, ¿no? Porque recordar todo eso es un rollo. Barcelona, después volví a Cádiz, devolví el coche, me volví a Tenerife y después de Tenerife cogí un vuelo, me volví a Londres, que fue después cuando ya estaba el tema del tren subterráneo que iba de Inglaterra a Francia, que fue cuando vi yo en Francia actuar a Frank Zappa, gracias a ese señor taxista Peñalver, siempre me acuerdo de su apellido, Peñalver, que era hijo de un republicano y era taxista de un Volkswagen, y que fue gracias a él el que yo pude ver a Frank Zappa, porque ya no habían entradas, no habían localidades. Me pasó como cuando fui ahora a ver a la selección femenina española de fútbol, al Heliodoro, que hacía una tonelada de años que no iba,
Y me dijeron, no, las entradas están agotadas. Y entonces a la chica que estaba en la puerta le digo, ¿y qué hago ahora? Mire, yo tengo aquí 5 euros. Le doy los 5 euros y me deja entrar. Dice, no, no, hombre, venga, pase, olvídese de eso y pase. Y me dejó entrar de gratis. Y claro, como entré por la grada de herradura, pues estaba todo el estadio a tope. Yo no tenía donde sentarme, ¿no? Y entonces vi todo el partido de pie. Vamos, ni me enteré porque el partido fue emocionante. Emocionante total. Tanto que iban perdiendo 2-0 con las danesas y terminaron ganando 3-2. Y además yo, claro, empecé a hacer un análisis mental, porque me recordaba al tiempo en que pasé por la calle San José, que casi no podía pasar, había una pantalla ahí donde está el Chicharro, ¿no?, jugando la selección española la final del Mundial. Y estaba todo el mundo con banderas, camisas nacionales, ¿no? Y los balcones de todas las casas con banderas nacionales. Y entonces, claro, yo empecé a, digamos, a razonar. Cuando metió el gol Iniesta, ya no quiero ni contar la que se montó. Fue increíble aquello. Bueno, yo, de hecho, es que de la calle San José pasé a la Plaza del Príncipe, que también había otra pantalla, y eso era igual. Eso fue una explosión de la gente. Los coches tocando pistas, hubieron cohetes, hubieron de todo. Lo cual yo decía, bueno, no sé, porque yo que me siento canario 100%, ¿no?, y que sé que esto ha sido conquistado, lógicamente, pues no sé el razonar de las personas, porque es evidente de que había una españolidad total. Y eso es innegable, como en el Estadio Leodoro, en el partido de la selección española, la cantidad de gente con el uniforme español en las gradas era, vamos, increíble. Y en el estadio habían, vamos, yo que soy, digamos, un observador, mirando para todas las gradas a tope, ¿no? Y el estadio tiene una capacidad, creo que de 20.000 o 22.000 espectadores, y lo digo porque yo hacía allí los festivales con Lucía Luisa Ramos Vaquero, y creo que el otro chico Juanjo hacíamos los festivales de Reyes Magos, que eso era a tope, llegaba el helicóptero y todo eso, ¿no? Y estaba Canal 7 retransmitiendo y tal, con Zenaido, e iba también el pibe este, Alex García, con el que trabajó con nosotros, ¿no? Y que se ha convertido en un buenísimo actor de cine, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, pues sí, pues esto es innegable, son cosas innegables. Que después puedan haber un sentimiento, digamos, conjunto de unidad, ser canario y español, eso es lo que yo aprecié. Yo puedo estar equivocado también, pero lo que yo aprecié fue eso, que había en tanta gente, ¿no? Tanto cuando quedó España campeona del mundo, como en el estadio Leodoro Rodríguez López, pues no son 4 pelagatos, ¿no? Pues si usted dice, bueno, pues son 4 pelagatos, pero era una multitud de gente. Y eso es lo que yo interpreté. Que ya digo, que puedo estar equivocado, porque claro, el 20A, yo fui a la manifestación y había una canariedad fuera de toda duda. Para mí había mucha más gente en esa manifestación del 20A que cuando salió en el libro Guinness lo de Celia Cruz, porque lo de Celia Cruz fue un llenazo, sí,
eso es indudable. La Plaza Candelaria, Plaza España, estaba llena de gente, pero es que aquí, aparte de la Plaza España, la Plaza Candelaria, había gente por la calle del Castillo, y yo estando ya en la Plaza de España, allí, que estaban dando ya estaban hablando del tema, ¿no? Hablando del tema de Cuna del Alma y del tema de la Tejita y de la saturación de gente viviendo aquí, que no se podía aguantar más este tema, ¿no? Todavía había gente que venía de la calle Méndez Núñez por la calle Pilar para abajo. O sea que tremendo. Amén de que lo de Celia Cruz fue un tema gratuito. Claro, es decir, es como si a usted le ponen en la Plaza España llena de mesas con rancho, potaje de berro, hamburguesas para los modernos, ¿no? Hamburguesas, salchichas y bebidas de todo tipo, desde el refresco, cerveza, sobre todo cerveza, y vino, ¿no? A ver quién no va, si es gratuito y usted no tiene que pagar. Sí, siempre recuerdo, y siempre lo digo, ¿no? Que a mí, bueno, cuando don Óscar Zurita, del periódico La Tarde, me dijo, mire, usted como lleva tantos años aquí metidos en el periódico La Tarde trabajando, usted ya tiene que ser un periodista, usted ya es periodista. Además, usted escribe aquí en el periódico, hace esto, es que pone de todo, ¿no? Hace concursos, hace tal, usted le está dando una vida aquí al periódico La Tarde, que, bueno, por desgracia, pues hemos tenido, digamos, la mala suerte de topar con una agencia que nos ha quitado la publicidad y estamos pasándolo mal y vamos a tener que cerrar. Pero, bueno, me hizo una carta y yo la llevé a la Asociación de Periodistas, y al cabo de un tiempo, no sé, un mes, 2 meses, recibo una contestación firmada por Andrés Chávez diciendo que yo no puedo ser periodista. Y encima me llaman para que les haga a un señor que no sé si era periodista o que era catedrático, a dar un meeting ahí en el Hotel Mensei. Me llaman para que yo colabore, le ponga un equipo de sonido y a un intérprete. Y yo llevé de intérprete a Manuel Negrín Pololo, que es el que ha hecho la mejor canción aquí en Canarias sobre nuestro archipiélago. La canción Vivo en un archipiélago, hecha por Manolo Negrín. Bueno, pues yo lo llevé, y cuando estaba dando su meeting ese señor, ¿no? Hablando y su tal, todos los periodistas estaban sentados, pero a la izquierda de donde estaban sentados estaban los camareros poniendo canapés y bebidas y comida de todo tipo. Bueno, pues en cuanto el señor acabó de dar el meeting, que tenían que haberse quedado los periodistas tranquilamente sentados, porque Manuel Negrín Pololo iba a cantar 2 o 3 canciones, amenizar el asunto, cogen los periodistas y ¡buah! Tumba. Digo, pero señores, vamos a ver. Ustedes son los que después escriben en el periódico que hay que tener educación, respeto. Ustedes le están faltando el respeto a este señor que ha venido aquí incluso de gratis a cantar. Sí. Pero yo no vi que Andrés Chávez hiciera ningún comentario. Lo mismo que hace comentarios sobre otras cosas, que hiciera un comentario sobre el tema, hablando de ellos mismos, de los periodistas, ¿no? Hablando de ellos, diciendo, vaya una educación y respeto que tienen, ¿no? Les va mucho más el manducar que respetar a una persona que ha ido de gratis a tocarle unas canciones, además un cantante de primera categoría, no un cantante cualquiera. Manuel Negrín es uno de los mejores cantantes de música country que tenemos aquí en Canarias. Sí. Y además como compositor, y además es pintor. Es pintor, además. Y ha compuesto incluso, creo que la orquesta Guayaba, creo que era la Guayaba la que tocaba uno de sus temas.
que lo hizo él, y me imagino que muchos más, porque claro, mi contacto con él es casi nada, porque la última vez que creo que estuve con él fue cuando yo lo invité a que cantara en la librería del Cabildo, que esa es otra, ¿no? Que han cerrado. El sitio donde se vendían los libros canarios nada más, de escritores canarios, ahí al lado del Teatro UD, que formaba parte del edificio, y ¡fra! Ya puse la foto, ¿no? Con el candado, ¿no? Cerrado. Y luego mucho más abajo, que está el Cinema Victoria, que podía haberse usado como librería del Cabildo. Va el señor Bermúdez con su Ayuntamiento Maravillas y lo concede a Aldi, para que ponga un supermercado, del cual también le he puesto fotos, ¿no? Cómo me la maravillaría yo, ¿no? Esto es tremendo, este es Santa Cruz. Pues bueno, como iba diciendo, Oscar Zurita, pues me consideraba a mí periodista, ¿no? Y yo, pues claro, cuando cerró el periódico La Tarde, pues me llamaron de otros sitios, ¿no? Incluso, pues entré en contacto con Ami Achi, ¿no? Entré en contacto sobre todo con su hija, con Rosette, ¿no? Entré en contacto y Rosette entró a cantar con el grupo Fresinata, ¿no? Sí. Entró a cantar allí a través de Fátima Cabrera. ¿Sí? Y claro, fue cuando yo ya estaba, digamos, de lleno, con Lucía Luisa Ramos Vaquero, de lleno moviendo la música infantil, porque yo había tenido una serie de contrarios dentro del rock, ¿no? Que decían que ellos lo iban a hacer de manera maravillosa. Y claro, don Luis Carrasco, que en ese tiempo era el concejal de Cultura, en el Cine Tenerife, que según me dijo Chacho Bausou, hoy se está levantando ahí un edificio, no sé qué, bueno, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Porque no he pasado por allí. Pero bueno, allí en el Cine Tenerife se hizo una reunión con todos los músicos de rock para nombrar un coordinador que hiciera circuitos por barrios, llevar a los grupos y tal. Y me eligieron a mí, pero unánimemente, no hubo nada en contra. Y yo, como ya estaba quemado del tema de los contrarios, que decían que ellos eran capaces de hacer todas las cosas que yo hacía, las hacían mejor, pues yo dije, pues que la hagan ellos. Y entonces le dije a Carlos Serrano, un chico estupendo, un músico buenísimo, un gran compañero en el trabajo en el periódico La Tarde, ¿no? Pues yo le dije, mira Carlos, lleva tú la coordinadora. Y él lo aceptó, y yo a partir de ahí ya me quedé en mi casa y me dije, mira, me voy a dedicar nada más que a trabajar lo que es reparación de televisores, radios, gramolas y tal, y me olvido de esto. Pero claro, resulta que conecté con Germán Reyes de Gerpol, y entonces él me dio, digamos, una autoridad inmerecida, porque yo realmente él se portó conmigo mejor que lo que yo me porté con él, ¿no? Sí, fue así, se portó conmigo, y es un gran arpista, ¿no? Un gran arpista. Y entonces él llevaba de la fábrica MOVA, llevaba las reparaciones de las balanzas y tal en los aeropuertos y en los comercios y tal. Y luego tenía la tienda en Sabino Berteló, o Berteló, como se diga, ¿no? Pues allí, pues yo estaba prácticamente de dependiente, ¿no? Y entonces un día un señor vino a que se le reparara, no recuerdo qué fue. Y yo había trabado amistad con un amigo de Juan Mesa, que es el cantante de La Gomera, y a nivel canario, más internacional que tenemos actuando
en todas partes del planeta por ahí. Pues tenía un amigo que se llama Víctor, y entonces con Víctor, que se dedicaba a la cosa de montaje, pues él hizo el montaje y le di aquello a reparar, en vez de habérselo dado a Germán, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando ya estaba reparado, el que cobró el dinero fue Víctor, ¿no? Por haber reparado aquello. Y entonces a Germán, lógicamente, como propietario de la tienda, no le sentó nada bien el asunto, además de lo bien que se había portado conmigo. Aunque yo, pues, él a mí me dio, pues mira, muchas facilidades. Yo le compré a él el vídeo Betamax, que valía un pastón en aquella época, me lo dio a plazo, y después le compré por 1.000.000 de pesetas todo el equipo que monté con el grupo Swings, y se lo pagué en 5 meses. Le pagué el 1.000.000 de pesetas. Fueron 5 meses. Que, bueno, un día que me fui a hacer una analítica ahí en el centro de salud del barrio El Toscal, me encontré con Javier Paradas, que por cierto su hermano falleció hace unos días atrás, y como no tengo un contacto así de conexión con Javier Paradas desde hace mucho tiempo, yo me lo encontré allí cuando me fui a hacer la analítica y estuve hablando con él, pero me dijo que estaba viviendo en Candelaria, creo, pero no he podido darle directamente el pésame, aunque lo publiqué. Juan José J, que para mí es uno de los mejores cantantes que ha parido esta tierra, ¿no? Que canta lo que le echen, ¿no? Y además de manera con una calidad tremenda, ¿no? Fue el que me pasó una foto de Raúl Parada tocando el teclado, porque estuvo con él, incluso me contó que en Bilbao estuvieron actuando, ¿no? Y claro, lamenté muchísimo porque era el hermano menor de Javier Parada, ¿no? Que falleció, ya digo, recientemente, ¿no? Y me dolió muchísimo. Y creo que antes de ese encuentro que tuve con él en el centro de salud, la anterior vez fue cuando murió su padre, y nos encontramos en la iglesia que está detrás de la Plaza Toro, que creo que la plaza se llama Rumeo de Armas. Sí, porque hace poco grabé algo allí, no sé si fue un Pureta Today o fue un ascensor, pero algo grabé allí en un asiento de esa placita que tiene un kiosco y la iglesia, ¿no? Así fue el asunto. Y claro, ya después, ya metido en Fresinatan Tour con Lucía Luisa, y empezamos a movernos, pues yo conecté con Amiachi, ¿no? Y me hizo una propuesta súper interesante para el que ama los negocios. Yo, como no amo los negocios y soy un antes se decía antipesetero, ahora sería antieurero, pues a mí el dinero es una cosa que me trae sin cuidado. Lo esencial sí, porque lógicamente tienes que comer, ¿no? Y tienes que pagar cosas, ¿no? Porque sin dinero no puedes hacer nada. Pero no soy una persona que he hecho ni la música, ni el cine, ni nada, lo he hecho por dinero. Todo lo he hecho, y sobre todo después de los 65 años, pues lo he hecho, digamos, por amor a esto y por divertirme. Porque quieras o no, cuando estás realizando algo y te gusta, es una forma de divertirte, aunque sea seriamente, ¿no? Y luego, como he sido una persona que siempre le ha gustado el humor, desde que conoció, que yo lo conocí y lo ayudé, a Gila, para mí el mejor humorista que ha tenido este país, y creo que el mundo entero no ha tenido un humorista mayor que él, ¿no? Lo conocí personalmente y lo ayudé en el Teatro Guimerá, y pues yo he creado cosas así que creen humor, pero también a través de Chacho Bausou, en primer lugar, yo que ya había hecho cosas cuando ya Fresinatan Tour falleció por el tema de la enfermedad de mis padres, hasta que fallecieron, ¿no? Los dos, y yo ya no sabía qué hacer y me dediqué a hacer el cine, ¿no? Me dediqué a hacer cine porque ya había hecho 3 mediometrajes con los cantantes, porque tenía mi padre una cámara vieja ahí y yo la usé y les grabé.
cosas que me venían a la cabeza, ¿no? Y entonces, como soy una persona que muchas veces soy una persona abstracta, ¿sí? Aunque me gusta ver, por ejemplo, se lo decía hasta el señor a Fernando Santana, que me mandó unos dibujos, ¿no? Y que era muy amante de Picasso, Dalí y todo esto. Y yo le dije, le escribí y le dije, es que a mí me gusta más la pintura realidad. Yo, por ejemplo, soy un amante de Velázquez, ¿no? Sobre todo de ver las meninas, ¿no? Y muchos otros, como Goya y mucha gente, que parece cuando estás mirando para el cuadro que te van a hablar. Y luego ya lo comenté, que cuando estuve en Bilbao, en el Guggenheim, o como se llame ese museo, y vi a aquel japonés hablando sobre el Guernica que estaba allí, hablando de que aquello figuraba no sé qué, de la guerra, y aquello figuraba el ataque y el no sé qué. Y yo dije, pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre, no? ¿Qué está diciendo este hombre? Yo es que eso, yo nunca lo he interpretado y que me perdonen, ¿no? Los entendidos en la materia, porque para eso se necesita tener técnica, ¿no? Pero yo es que viendo aquello, yo me dije, mira, me quedo con Velázquez, con Goya, me quedo totalmente, ¿no? Y sobre todo, yo que entré hace poco con Sebensui Carlos, que para mí es más que un amigo, es un hermano, y que hoy precisamente viene esta tarde y posiblemente a ver si tiene tiempo y puedo hacer otro programa con él, ¿no? Que nos empieza a contar cosas. Estuve con él en el Museo Municipal de Bellas Artes de aquí, de Santa Cruz, que está detrás de la Plaza del Príncipe, y me saqué un montón de fotos que voy a ver si las pongo. A ver si las pongo. Hay una que tiene un desnudo, y no sé si Facebook, como es tan contrario a estas cosas, no lo sé si me van a sancionar por el tema. Porque claro, eso es un cuadro de un pintor famoso, ¿no? E incluso trajeron un cuadro de Velázquez que no lo he podido ver. Y me gustaría, si todavía está, irlo a ver, que no lo sé. Tendré que pasar por allí y preguntar, a ver si está todavía, porque es que es mi pintor, no sé, mi pintor favorito. Y yo no entiendo, solamente me gusta lo que veo. Es como me pasa con las chicas, ¿no? Yo veo una chica y me gusta, o simplemente la quiero como una amistad, ¿sí? O a lo mejor tiene una profundidad, no tiene gran belleza, pero tiene una profundidad de cultura que a mí me atrae una barbaridad, ¿sí? ¿Sí? Yo, por ejemplo, a mí me encanta hablar con Yayi Rodríguez Alberto, ¿no? Me encanta, porque es una chica que sabe, pero un montón, tiene una cultura extensa, y además trabajó aquí en Tenerife, en Chiang Rai, y conoce cómo era el ámbito de Tenerife, y muchas veces me manda ese machanguito con lágrimas viendo lo que han hecho aquí estos modernos, ¿no? Con todo lo histórico que lo han arrasado todo. Pero mire, yo prefiero parar en este momento aquí, no meterme más en otros asuntos, porque realmente cuando ya llego al tema de que cómo tratan lo histórico aquí, ya he puesto los cromos municipales santacruceros que verdaderamente dan asco. Y yo a estas personas les llamo soquete. Y si hubiera que poner el término que hace Irene Montero, sería soqueta. Y soque, no, porque ya lo estoy diciendo, soquete, ¿no? Cagaba en ese soquete. Habría que decir soquete y acabar en T. Pero bueno, amigos, amigas, ya por hoy está bien de darle al bistec. Son las 2:20 y dentro de un ratito ya empezaré a comer lo que pueda. No mucho, para que la tripa no... Y luego saldré a darme el paseo largo de 2 horas que hago todos los días, que hoy
pues he salido, pero no he salido lo suficiente como para ese paseo largo que me satisface mucho más, y que como llevo el móvil, pues muchas veces con el móvil pues aprovecho para sacar algunas fotos y mostrárselas a ustedes. Pues muy bien, encantado como siempre. Este Pureta Today está abierto a todo quisque que puedan opinar, decir, y como todo es vida personal y vida canaria, pues que el que tenga cosas que contar, pues ya saben, aquí tienen un asiento, pueden venir, de música, de arte, de lo que quieran, de crítica, de lo que quieran. Canariedad por encima de todo. Vale. Hasta luego.